Módulo número 13. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Evaluación geriátrica. Atención al anciano. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, noviembre de 2021. Contenido. Principios generales de la evaluación geriátrica. Bosquejo histórico. Etapas de la evaluación. Evaluación biológica, psicológica, social y funcional. Valoración geriátrica integral. La evaluación completa de un paciente anciano enfermo debe incluir, por una parte, la valoración de la enfermedad principal y de la comorbilidad que le acompaña y, por otra, la valoración de la fragilidad, deterioro del anciano relacionado con su envejecimiento, la cual puede estar aún más deteriorada por la propia repercusión de la enfermedad y o de su comorbilidad. Se establece entonces una compleja interrelación entre síntomas y signos de la enfermedad, o enfermedades, y las manifestaciones del deterioro de los distintos componentes de la fragilidad, función física, mental y nutricional, cuyo resultado constituye una mezcla compleja de síntomas y discapacidades con la consecuente repercusión sobre el entorno social y familiar. En estas condiciones, el modelo clásico de atención médica, basado únicamente en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, no suele tener éxito, ya que controla la enfermedad en su fase aguda, pero no interviene directamente sobre las repercusiones que ésta tiene sobre las funciones anteriormente mencionadas. Por ello, apenas influye en la discapacidad y la dependencia. Para mejorar el resultado global en salud, en estos casos es necesario evaluar las funciones perdidas y llevar a cabo tratamientos dirigidos específicamente a recuperarlas y o conservarlas. La valoración geriátrica integral es un sistema de trabajo propio de los profesionales que ejercen atención geriátrica específica y que consiste en un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinar destinado a valorar y tratar las enfermedades en los ancianos, y a evaluar y cuantificar la función física, mental, nutricional y social con la intención de elaborar un plan terapéutico y de intervención multidisciplinar con reevaluaciones a medio y largo plazo. A continuación se exponen los diferentes componentes que forman parte de la valoración geriátrica. Figura 155, 1. Valoración geriátrica integral. Incluye la valoración de las enfermedades, enfermedad principal y comorbilidades, y de las funciones física, mental, nutricional y social. Valoración médica. Enfermedad principal y comorbilidad. El médico deberá cumplimentar los apartados habituales de la historia clínica y la exploración física, cuyos aspectos y características propios de la edad geriátrica se han comentado previamente en este capítulo. Habrá de identificar el diagnóstico médico principal, entendido como el problema clínico más importante que justifica la discapacidad del anciano. Además, tendrá que hacer constar los diagnósticos secundarios, entendidos como enfermedades o problemas crónicos cuya vigilancia y control deben estar presentes en todo momento, hipertensión, diabetes, etc. Existen algunos instrumentos que permiten medir y cuantificar la comorbilidad, para aportar información pronóstica, como son el índice de comorbilidad de Charlson y la Cumulative Illness Rating Scale. Otro aspecto relevante es la valoración de la función sensorial. Los principales órganos de los sentidos que influyen en la percepción y la comunicación con el entorno son la vista y el oído, función perceptiva. La evaluación de la visión puede realizarse con ayuda de cartas oftalmológicas, Geiger, o mediante la simple observación de la llamada visión útil, entendida como la mínima necesaria para mantener la independencia en las actividades de la vida diaria. Sin embargo, sería más recomendable realizar una revisión oftalmológica para detectar enfermedades oculares potencialmente curables y o tratables, cataratas, glaucoma, problemas de refracción, retinopatía diabética, etc. Por otro lado, el deterioro auditivo, hipoacusia, puede contribuir a aumentar la discapacidad al favorecer los problemas de comunicación y ser un factor predisponente a la aparición de confusión.
La detección de dicho deterioro se realiza de modo sencillo mediante el test del susurro. Se susurra una serie de números por detrás del paciente a una distancia de unos 60 centímetros del oído y se le pide que los repita, o mediante cuestionarios diseñados específicamente para evaluar la repercusión de una hipoacusia en la vida cotidiana de la persona. Hearing Handicap, Inventory for Elderly. Se recomienda también una otoscopia simple para descartar tapón de cera u otra anomalía óptica. Finalmente, la polifarmacia y la revisión de la medicación deberán formar parte sistemática de la valoración médica, en la que es importante revisar la indicación y adecuación correctas de todos los fármacos que esté tomando el paciente. Estos aspectos se han abordado en un apartado anterior dentro del presente capítulo. Índice de Barthel. El índice de Barthel o escala de Barthel es un instrumento utilizado por profesionales sociosanitarios para la valoración funcional de un paciente y realizar un seguimiento de su evolución. En el caso de los terapeutas ocupacionales, valoran la independencia o dependencia de la persona en cada una de las actividades de la vida diaria, obteniéndose como resultado el nivel de desempeño de la persona y realizando una intervención rehabilitadora compensadora y o de mantenimiento acorde a los resultados obtenidos, promocionando y o manteniendo la independencia de la persona. La escala mide la capacidad de una persona para realizar 10 actividades de la vida diaria, que se consideran básicas. De esta forma se obtiene una estimación cuantitativa de su grado de independencia. La escala también se conoce como índice de discapacidad de Maryland. Valoración de la función física. Capacidad funcional. Esta parte de la valoración se centra principalmente en la evaluación del nivel de independencia para las actividades de la vida diaria. En el ámbito de la atención geriátrica, es habitual referirse a dicho nivel de independencia con el término genérico capacidad funcional. Las actividades de la vida diaria se dividen en dos grandes grupos. Las 6 tareas necesarias para el autocuidado, denominadas básicas: lavarse, vestirse, usar el inodoro, moverse, ser continente y alimentarse, y las 8 que se precisan para vivir solo de forma independiente, o instrumentales: usar el teléfono, ir a la compra, prepararse la comida, hacer las tareas domésticas, lavar la ropa, usar el transporte público, responsabilizarse de la medicación y manejar el dinero. Las actividades instrumentales tienen un mayor grado de complejidad que las básicas. La evaluación de estas actividades puede realizarse por simple anamnesis. No obstante, es habitual recurrir a instrumentos y escalas estandarizados, como el índice de Katz, la escala física de la Cruz Roja, e índice de Barthel para las actividades básicas, y el índice de Lawton y Brody para las instrumentales. En este apartado pueden incluirse también instrumentos específicos para la valoración del equilibrio y la marcha, test de equilibrio y marcha de Tinetti y test de Time G. Ropan-Moe. Existe una relación entre el deterioro de la capacidad funcional y el número de enfermedades o procesos crónicos que padece la persona anciana. En este sentido, la capacidad funcional puede considerarse un marcador fiable del estado de salud basal del anciano y es un parámetro clínico fácil de medir y con gran valor pronóstico. En enfermedades agudas, el deterioro funcional constituye una variable predictiva de mortalidad intrahospitalaria. Asimismo, el deterioro de la capacidad funcional que se establece de manera lenta y progresiva, en compañía de enfermedades crónicas evolutivas, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC, cirrosis hepática, sirve como un marcador predictivo de mortalidad, de fiabilidad semejante o superior a los parámetros clínicos indicadores de evolución de la enfermedad. Se ha visto que, en los meses precedentes a la muerte en dichas enfermedades crónicas, existe de manera casi constante un deterioro en las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales, lo cual se considera un indicador fiable de situación de enfermedad terminal. En otras palabras, podría decirse que, en atención geriátrica, la evaluación de la capacidad funcional representa un indicador fiable del estado de salud basal de los ancianos, equivalente al significado clínico que pueda tener la espirometría en neumología o la agudeza visual en oftalmología. Valoración de la función mental, cognitiva y emocional. En el estado mental se distinguen 3 grandes componentes: nivel de conciencia y alerta, función cognitiva y estado afectivo. Los dos últimos tienen el máximo interés en la valoración geriátrica. Las funciones cognitivas son propias de la corteza cerebral y se adquieren con el aprendizaje, orientación, memoria, lenguaje, cálculo, pensamiento abstracto, etc.
Para evaluar su función se usan frecuentemente sencillos instrumentos de cribado, test de Pfeiffer, y Mini Mental State Examination de Fusstein. V. Sección 12, Neurología. La función afectiva o emocional se refiere al estado del ánimo, y en los ancianos, es especialmente importante el ánimo deprimido, por su alta prevalencia. Para detectar la depresión puede utilizarse una única pregunta de cribado. ¿Se siente usted a menudo triste o deprimido? Esta pregunta ha mostrado interés como factor de selección con un buen valor predictivo. Valoración de la función nutricional. La evaluación del estado nutricional constituye un indicador importante de la condición basal de salud del anciano. El objetivo principal de esta valoración será detectar desnutrición e intervenir para mejorarla, ya que esta mejoría ha mostrado un efecto positivo en la evolución de muchas enfermedades crónicas. En general, es recomendable incluir una valoración de la ingesta, de los parámetros antropométricos básicos, es decir, peso, talla, índice de masa corporal, y algunos parámetros bioquímicos, como la albúmina y el colesterol total. El deterioro de la función nutricional favorece la aparición de complicaciones, confiere menor resistencia al organismo y es un factor global de mal pronóstico en el contexto de múltiples enfermedades. Tabla 155, 1. Índice de Bartel, actividades básicas de la vida diaria. Versión modificada por Granger, 1979. Beber de un vaso 4 puntos. Comer 6 puntos. Vestirse parte superior del cuerpo 5 o 3 puntos. Vestirse parte inferior del cuerpo 7 o 4 puntos. Ponerse órtesis o prótesis 0, o menos 2, o no aplicable. Actividades de aseo 5 puntos. Lavarse o bañarse 6 puntos. Control de orina 10 a 5 puntos, accidentes. Control intestinal 10 a 5 puntos, accidentes. Sentarse levantarse de la cama silla 15 a 7 puntos. Utilización del water closet, 6 o 3 puntos. Entrar salir de bañera o ducha 1 punto. Caminar 50 metros en llano 15 a 10 puntos. Subir bajar tramo de escalera 10 a 5 puntos. Si no camina, impulsa silla de ruedas 5, o no aplicable. Puntuación total, 0 a 100 puntos. Dependencia leve, 61 a 99 puntos, dependencia moderada, 41 a 60 puntos, dependencia acusada, 21 a 40 puntos, dependencia total, 0 a 20 puntos. Tabla 155, 2. Índice del Lawton y Brody, actividades instrumentales de la vida diaria. Teléfono. Utiliza el teléfono por propia iniciativa, busca y marca los números 1 punto. Sabe marcar números conocidos 1 punto. Contesta el teléfono, pero no sabe marcar 1 punto. No utiliza el teléfono en absoluto 0 punto. Compras. Realiza todas las compras necesarias de manera independiente 1 punto. Sabe hacer pequeñas compras solo 0 punto. Ha de ir acompañado para cualquier compra 0 punto. Completamente incapaz de hacer la compra 0 punto. Preparación de comida. Organiza, prepara y sirve cualquier comida por sí solo en mujeres 1 punto. Prepara la comida solo si se le proporcionan los ingredientes en mujeres 0 punto. Prepara, calienta y sirve la comida, pero no sigue una dieta adecuada en mujeres 0 punto. Necesita que le preparen y le sirvan la comida en mujeres 0 punto. Tareas domésticas. Realiza las tareas de la casa por sí solo, con ayuda ocasional en mujeres 1 punto. Realiza tareas ligeras, fregar platos, camas, etc., en mujeres 1 punto. Realiza tareas ligeras, pero no mantiene un nivel de limpieza adecuado en mujeres 1 punto. Necesita ayuda, pero realiza todas las tareas domésticas en mujeres 1 punto. No participa ni hace ninguna tarea en mujeres 0 punto. Lavar la ropa. Lava solo toda la ropa en mujeres 1 punto. Lava solo prendas pequeñas, calcetines, medias, etc., en mujeres 1 punto. La ropa la tiene que lavar otra persona en mujeres 0 punto. Transporte. Viaja por sí solo, utiliza transporte público, conduce coche 1 punto. Puede ir solo en taxi, no utiliza otro transporte público 1 punto. Solo viaja en transporte público si va acompañado 1 punto. Viajes limitados en taxi o coche con ayuda de otros, adaptado, 0 punto. No viaja en absoluto 0 punto. Responsabilidad respecto a la medicación. Es capaz de tomar la medicación a la hora y en las dosis correctas solo 1 punto.
Toma la medicación solo si se la preparan previamente 0. No es capaz de tomar la medicación solo 0. Capacidad de utilizar dinero. Se responsabiliza de asuntos económicos solo 1. Se encarga de compras diarias, pero necesita ayuda para ir al banco 1. Incapaz de utilizar dinero 0. Nota. Hay 3 actividades que, en la cultura occidental, son más propias de mujeres: comida, tareas del hogar, lavar la ropa. Por ello los autores de la escala admiten que en los varones estas actividades puedan suprimirse de la evaluación, de manera que existirá una puntuación total para varones y otra para mujeres. Se considera anormal menor que 5 en varones y menor que 8 en mujeres. Figura 155, 2. Escala de depresión geriátrica de Yesavage, versión abreviada de 15 preguntas. Tabla 155, 3. Escala de valoración sociofamiliar de Gijón, versión abreviada, versión de Barcelona. Situación familiar. Vive con pareja y o familia sin conflicto 1. Vive con pareja de similar edad 2. Vive con pareja y o familia y otros, pero no pueden o no quieren atenderlo 3. Vive solo, hijos y o familiares próximos que no cubren todas las necesidades 4. Vive solo, familia lejana, desatendido, sin familia 5. Relaciones y contactos sociales. Mantiene relaciones sociales fuera del domicilio 1. Solo se relaciona con familia, vecinos, otros, sale de casa 2. Solo se relaciona con familia, sale de casa 3. No sale de su domicilio, recibe familia o visitas, mayor que 1 por semana, 4. No sale del domicilio, ni recibe visitas, menor que 1 por semana, 5. Apoyos red social. No necesita ningún apoyo 1. Recibe apoyo de la familia y o vecinos 2. Recibe apoyo social formal suficiente, centro de día, trabajadora familiar, vive en residencia, etc. 3. Tiene soporte social, pero es insuficiente 4. No tiene ningún soporte social y lo necesita 5. Puntuación. Menor o igual que 7 situación social buena, bajo riesgo institucionalización, de 8 a 9 situación intermedia, y mayor o igual a 10, deterioro social severo, alto riesgo de institucionalización. Valoración de la función social. La valoración social tiene como objetivo evaluar la posibilidad de que el anciano pueda seguir viviendo en la comunidad. Para ello es necesario valorar la figura del cuidador principal, su capacidad y su disponibilidad, y también los recursos que necesitan el cuidador y paciente para permanecer en dicho entorno. Cuando no es posible, debe evaluarse la necesidad de ingreso en una institución residencial. Dada la complejidad de los componentes de la función social, existe un menor consenso en cuanto al uso de escalas e instrumentos, aunque en nuestro medio se han utilizado escalas como la de valoración sociofamiliar de Gijón. Una versión abreviada de la misma empleada en nuestro entorno, versión de Barcelona, ha mostrado su utilidad en la predicción del destino al alta tras la hospitalización, domicilio frente a institución. Valoración geriátrica y trabajo en equipo. Como en la valoración geriátrica es necesaria la intervención sobre múltiples áreas de la salud, para llevar a cabo un programa de valoración geriátrica, se precisa la actuación de un grupo de profesionales que trabajen en equipo, enfermera, trabajador social, médico, fisioterapeuta, etc. El modelo de trabajo más apropiado en los equipos de valoración geriátrica es el interdisciplinar, en el que distintos profesionales se comunican entre sí e interaccionan, con una conjunción de esfuerzos individuales, para conseguir un diagnóstico multidimensional y un plan terapéutico integral. Etapas del proceso de la valoración y la intervención geriátrica. Se distinguen 4 etapas. 1. Valoración de la situación basal, que consiste en responder a las preguntas sobre el nivel de independencia y el estado mental del anciano y los soportes necesarios para vivir en la comunidad, con el fin de conocer el punto de partida en que se encuentra. 2. Valoración exhaustiva, en la que intervienen los distintos profesionales, médico, enfermera, trabajador social y otros, según el caso, realizan su valoración correspondiente, aplican escalas e instrumentos que correspondan y detectan áreas que presentan déficits o dificultades. 3.
Formulación de problemas detectados a modo de listado, entendiendo por problema cualquier situación o condición que impide el bienestar, por ejemplo, síntomas y signos de enfermedades, síndromes geriátricos o necesidades básicas alteradas. Para cada problema se decidirán unos objetivos, el fin que debe conseguirse en un tiempo dado como, por ejemplo, aliviar el dolor en 2 días o lograr marcha autónoma con caminador en 3 semanas. 4. Elaboración de un listado de intervenciones y tratamientos, plan terapéutico individualizado, que se llevará a cabo para conseguir los objetivos marcados. Al finalizar esta fase de intervención, se acude de nuevo a la primera etapa, y se vuelve a valorar la situación basal para analizar posibles avances favorables. A modo de resumen, en los cuadros se muestran los datos que deben recogerse en una valoración geriátrica integral, con propuestas de instrumentos y los principios básicos generales que han aplicarse para llevar a cabo todo el proceso. Se muestra el ejemplo de un paciente anciano en el que se contrastan las diferencias entre la aplicación del modelo médico tradicional y el modelo de la valoración geriátrica integral. Cuadro 155, 3. Valoración geriátrica integral. Datos que deben recogerse y propuesta de instrumentos para utilizar. Datos biomédicos. Diagnóstico médico principal, que justifica discapacidad. Coexistencia de enfermedades crónicas, índice de comorbilidad Charlson. Valoración nutricional, peso, índice de masa corporal, circunferencia brazo, albúmina, colesterol. Evaluación sensorial, vista-oído. Valoración de la polifarmacia, adecuación de la prescripción. Revisión sistematizada de los grandes síndromes geriátricos. Evaluación sistematizada de las 14 necesidades básicas del paciente, modelo de Virginia Henderson. Riesgo de úlceras por presión, escala de Norton. Diagnósticos de enfermería. Datos funcionales. Función física. Capacidad funcional previa al ingreso o al inicio del programa, índice de Lawton e índice de Bartel. Capacidad funcional al ingreso o al inicio del programa, y al alta, índice de Bartel. Capacidad de marcha y riesgo de caídas, test de Tinetti, test de Time, Gerop, and Go. Función cognitiva. Mini Mental State Examination de Fustain, mini examen cognitivo de Lobo, test de Pfeiffer. Función emocional. Escala de depresión geriátrica de Yesabets de 15 preguntas. Datos sociales. Convivencia y contactos sociales, escala sociofamiliar de Gijón abreviada. Valoración del cuidador principal. Sistemas de apoyo requeridos para vivir en la comunidad, consumo de recursos sociales, etc. Figura 155, 3. Modelo médico tradicional, con un ejemplo de diagnósticos y tratamiento, derecha, y modelo de valoración geriátrica integral, también con el mismo ejemplo, con sus áreas de valoración y sus propios tratamientos e intervenciones, izquierda. Cuadro 155, 4. Principios generales en los que se basan los programas de valoración e intervención geriátrica integral. Evaluación geriátrica completa interdisciplinar, biomédica, necesidades de cuidados de enfermería, valoración por trabajador social, historia clínica común. Trabajo en equipo interdisciplinar, reuniones semanales para consensuar los objetivos y evaluar la consecución de los mismos en cada paciente. Cuidados de enfermería individualizados y programa de fisioterapia, si procede, encaminados a conseguir la máxima autonomía en las actividades de la vida diaria. Monitorización de la capacidad funcional y del estado mental, función cognitiva y estado emocional. Detección y manejo protocolizado de los síndromes geriátricos más importantes, confusión, desnutrición, caídas, demencia, incontinencia, inmovilidad, úlceras por presión, etc. Adecuación del nivel de intensidad terapéutica, relación riesgo-beneficio de las intervenciones, evitar iatrogenia, respetar deseos y expectativas del paciente. Planificación del alta encaminada al retorno al domicilio con la implicación de familiares y cuidadores, si no es posible buscar ubicación más adecuada. Ventajas y eficacia de la valoración geriátrica. Las ventajas de los programas de valoración e intervención geriátrica han sido avaladas por la experiencia clínica de los últimos 30 años y por la evidencia científica publicada en ensayos clínicos controlados.
Un metaanálisis sobre 28 ensayos clínicos reveló que los programas de valoración geriátrica se mostraron eficaces para rebajar la mortalidad, aumentar la probabilidad de vivir en domicilio, reducción del riesgo de institucionalización, reducir los reingresos hospitalarios y mejorar la función cognitiva y la capacidad funcional. En general, los programas que permiten un mayor contacto del anciano con el equipo, intervención intensa, durante más tiempo, intervención duradera, han mostrado mayor eficacia en la consecución de mejores resultados en salud.